Aquí estamos otra vez en Impulso Literario, el programa referente de la literatura española, joven, adulta, contemporánea y de todos lados. Hoy tenemos dos partes. El programa se ha estructurado en dos formas un poco distintas, ¿no? Pero son dos platos fuertes. Primero, para que ustedes sepan que Impulso Literario es un programa que está al día. Primero hablaremos con Guillermo González y hablaremos con María. Los dos son estudiantes del Centro Universitario Villanueva y van a hablar del fenómeno book crossing. El fenómeno book crossing consiste en dejar un libro dedicado para quien lo encuentre. Es, bueno, en estos tiempos de crisis y tal y como nos está afectando, digamos, la cultura, pues bueno, grunge y, ¿no? y de los 140 caracteres, ¿no? Y toda esta serie de cosas, pues bueno, primero hablaremos un poco con ellos y después tenemos al autor español, parece que lo digo como si fuera algo de andar por casa, pero tenemos a Javier Sierra. Javier Sierra es el autor español que más libros ha vendido. Incluso sus libros han estado en el top 10 del New York Times. Es licenciado en periodismo, es autor de libros como La Dama Azul, El Ángel Perdido, El Maestro del Prado, y colaborador en Milenio 3, Milenio 4 y bueno, en tantos otros sitios, y conocedor de tantas otras cosas de las que hablaremos con él cuando llegue. Así que no se lo pierdan, aquí empieza Impulso Literario. Bueno, pues aquí estamos con Guillermo González y con María... ¿María eres? Sí. María Barnosel. Es que claro, tengo la cabeza ahí un poco... Sí. Es que claro, esto viene por el fenómeno book crossing, que cruza tan rápido que me deja la cabeza muerta. Entonces yo no sé muy bien en qué consiste esto, pero por eso han venido. Ellos son alumnos del Centro Universitario Villanueva, de la Facultad de Comunicación Audiovisual, y nos van a explicar un poco en este proyecto fin de carrera que están trabajando, pues qué tiene que ver con ese fenómeno que hemos dicho, book crossing, que sería algo así como cruzando el libro, ¿qué es eso? Sí, cruzando libros, sí, tal cual, como has dicho, pues somos estudiantes de comunicación audiovisual y nuestro proyecto de fin de carrera, porque ya estamos en quinto, es hacer un documental y hemos elegido book crossing porque nos llamó la atención a una compañera, de pronto en un tren, ¿no? Pues se encontró un libro que iba dedicado a ella, al siguiente que lo coja. Y nos llamó tanto la atención que dije, pues no sé, queremos saber más de ese libro, de dónde viene. Y entonces descubrimos que viene de esto, de este fenómeno que se llama book crossing, que ya está estipulado y existe una organización en España, una página web, tal, ¿no? que se llama bookcrossing.es. Y pues somos en realidad pues buscadores de este fenómeno, de dónde ha surgido, ¿verdad? ¿Dónde ha aparecido? ¿Por qué se sigue motivando este evento? Claro. Es curioso, ¿verdad? Porque se deja un libro y luego no sabes a dónde te puede llevar, ¿verdad? Sobre todo porque, o sea, es también aparte una cultura de compartir, porque es una persona, compra un libro, se lo lee, le gusta y lo siguiente que hace es poner una dedicatoria y dejarlo en un tren, en un banco, encima de un coche, para que otra persona pueda disfrutarlo y que esa persona después lo vuelva a hacer lo mismo y que lo coja otra persona y se van pasando así pues los libros que van gustando. ¿Y este fenómeno, o sea, se está dando ahora? O sea, ¿es una cosa actual, o sea, que se ha puesto de moda? No, o sea, es un fenómeno que hemos descubierto que ya lleva mucho tiempo dándose, pero a los ojos del mundo pues no era conocido. Hasta hace poco pues descubrimos que existía esta página web, ¿no? Pero hemos investigado y resulta que este movimiento pues se remonta ya creo que hace más de 50 años, ¿no? Que creo que viene de Latinoamérica. Por ahora estamos descubriendo, pues estamos siguiendo la pista en el fondo, porque ¿cómo puedes seguir la pista de estos libros? ¿De dónde vienen? ¿Quién fue el primero que decidió dejar su libro allí, a la intemperie, para que lo encontrase otra persona, con esa intención? Y por lo general además son libros que se presupone que la persona que los deja
o sea, quieren ese libro, les gusta ese libro, no es que dejen lo que no les gusta, ¿no? A quien lo encuentre en plan venganza, ¿no? A quien lo encuentre de lo malo que es, ¿no? O sea, esto es al contrario. O sea, no sería a quien lo encuentre pobre de él, sino que en este caso es el fenómeno book crossing positivo. ¿O también hay un book crossing negativo? Hombre, supongo yo que si a alguien no le gusta su libro, pues lo dejará por allí, Para ¿no? que lo encuentre también, con O más, para que lo más encuentre o sorna. para que se lo coman los buitres, me imagino. Pero en principio Bueno, pero vosotros eso. está hecho con la intención o sea, compartir cultura en el y- momento que ves la dedicatoria se nota el cariño que el anterior dueño tenía a ese libro, ¿no? Y dónde está dejado en un sitio a propósito para que otra persona lo recoja. O sea, está claro que la persona que lo deja tiene un amor especial, Claro. un cariño especial por ese libro y quiere compartirlo con esa persona. ¿Habéis hablado con personas que hayan dejado libros o que Sí, hayan... estamos en ello y sobre todo que le pasó a una compañera nuestra que está haciendo el documental con nosotros y le hizo muchísima ilusión porque iba por la mañana agobiada a clase, no llegaba y fue a coger un periódico estos gratuitos que había en el tren y debajo se encontró el libro que ponía algo así como: a ti, yo ya lo he disfrutado, ahora te toca a ti pasar un buen rato y espero que puedas compartirlo después, algo así ponía. Y le hizo tanta ilusión que cuando nos lo contó decidimos investigar más esto que está pasando y hacer un documental sobre ella. Qué bueno. ¿Y cómo vais? O sea, ¿qué habéis pensado? ¿Por dónde queréis empezar? Pues mira, precisamente queremos hablar con estas organizaciones, ¿vale? Con la organización bookcrossing.es y preguntarle al fundador, porque igual él tiene, o ella, tiene información de quién fue, por lo menos quién originó este movimiento o quién lo introdujo en España, ¿no? Porque ya pues a nivel mundial pues podríamos estar siglos buscando quién fue el primero que empezó este movimiento, ¿no? Pero es eso. Por ahora estamos siguiendo la pista porque nos ha llegado a nuestros oídos una historia sobre que Sánchez Dragó que dejó un libro, o sea, no, quiero decir, ¿Sánchez Dragó quién es? Sánchez Dragó, pues este famoso escritor. Bueno, no sé quién es, pero bueno, sigue. Bueno. No, que Pues- yo no estoy informado de todo, ¿no? Que no. Bueno, lo siento, culpa mía. Pues que... Pues, Ah, sí, escritor- ostras, ya sé quién es. Claro, pues. Sí. Iba a hacer hincapié ahora. Sí, y te voy a- no, que te voy a es el explicar. fenómeno book crossing. Me cruza y se va a tomar por saco. Sí. Claro, te sigue, pillas sí. prevenido y así me de va y me pronto. viene. Tengo la mañana tonta. Sigue, Bueno, perdona. nos han contado que a este señor pues es un hombre que viaja mucho y escribió pues, muchas novelas, ¿no? Y entonces en uno de estos viajes, yendo a la India, pues se encontró pues, su propio libro en un albergue en la India, ¿no? Y claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo que su propio libro llega hasta la India y se lo encuentre él mismo? Creemos que hay algo incluso más, una conexión entre... Es cierto. Ahora que recuerdo quién es cierto, se encontró un ejemplar de su propio libro, El Camino del Corazón, Sí. en el que ponía a quien tenga la suerte de encontrarlo, ¿no? Sí, precisamente. Sí, efectivamente. te han Pues contado desde la que hacemos historia, un ¿no? llamamiento a ver si viene a explicárnoslo, ¿no? A este programa. Sí, teníamos muy intención interesante, ¿no? de encontrárnoslo porque igual tú le conocías o... Bueno, él viene, va y sí, es una nebulosa. Pero bueno, sigamos hablando. Entonces, ¿qué más? O sea, bueno, la vida es maravillosa. Oiga, no cortes, que esto está bien. Y no, es que, claro, obviamente llega un momento en el que, se lo estoy diciendo a ustedes, es auténtico book crossing. O sea, cruza y desaparece. Sí, señor, sí. Bueno, no, ahora en serio, ¿habéis hablado con algún librero? Con algún librero ya, porque bueno, es decir, se han encontrado incluso libros que luego han sido depositados en librerías de segunda mano y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, ¿Queréis existen- también tomar ese testimonio de esa gente? ¿O cómo? Por supuesto, queremos encontrar pues, todo este tipo de movimientos que surgen, como librerías que ceden pues, sus libros sin ningún tipo de requisito, como devolverlos en tal fecha, antes de tal fecha, ¿no? Queremos, pues, por ejemplo, en Segovia hemos conocido que hay un armario donde dentro hay libros en medio de una plaza, donde la gente puede coger y dejar sus propios libros. Esto me recuerda, y se lo digo a todos ustedes, que están empezando a abrirse librerías, bueno, es una especie como de librerías, bibliotecas, donde en el próximo programa daremos lista de ellos, o bueno, en próximos programas lo iremos contando. Hay esta especie de híbridos, librería-biblioteca, en las que la gente puede coger el libro que le dé la gana, o los libros, todos los que quepan en la mano, o en los brazos, es decir, no más, y no tiene fecha de devolución. Es decir, esto un poco se acerca también al fenómeno book crossing porque es algo similar, es decir, ya que, pues bueno,
los libros cada vez, ¿no?, cuestan más dinero y actualmente pues, estamos en un momento de... Bueno, actualmente y siempre, ¿no?, un libro es un artículo caro y bueno, pues es una forma de compartir la cultura, ¿verdad? Tú llegas allí, coges todos los libros que te apetezcan en ese momento, hombre, si tienes buenas intenciones y realmente amas la cultura, lo devolverás, digo yo. Se pretende que sea así, claro. Y bueno, pues, pero quiero decirte que existe esa libertad, ¿no? Esa libertad de poder coger los libros que uno quiera, llevárselos a casa, no tener la presión de, ay, es que tengo que devolverlo y todavía no me lo he leído, pues no, puedes leértelo las veces que quieras y devolverlo cuando quieras. Se presupone la buena intención, no sé, es un poco ingenuo en estos tiempos, pero todo nuestro apoyo a esas librerías. No, en España Librerías, no tenemos nunca malas bibliotecas, intenciones en España. Y para ello queréis hacer, vamos, según me habéis contado antes, off the record, ¿no? Se dice, me habéis contado que queréis hacer un documental en los que la primera parte sea una ficción Sí. y la siguiente parte sean entrevistas. O sea, no es más... O sea, Espera, perdona que no... Estoy con este que me está aduciendo. Es que todo el sí, rato... es está- que Willy... Entonces, no, a ver, lo que habíamos pensado también es un poco recrear la historia de nuestra compañera, de Marta, y que sea ella misma la que interprete lo que le pasó y que nos represente un poco al grupo investigando el book crossing. Entonces va a ser como ella la que va investigando y siguiendo la pista de cómo surgió todo esto, hablando con gente y de esa manera enfocar el documental y después pues hacer entrevistas a escritores, a libreros y no sé, sobre todo porque ahora con todo lo digital que hay y los libros digitales y los ebook y todo esto, pues o sea, a lo mejor es una manera de volver a fomentar el libro ¿Verdad? en papel, porque Claro. el book crossing no lo puedes hacer con un Sí, con un ebook. Kindle, ¿no? O dejar Claro. el Kindle por ahí, ¿no? Claro, Claro, tienes que hacerlo con un libro físico, entonces también es una de las preguntas que planteamos en el documental, si a lo mejor esto sirve para relanzar un poco la venta en papel. ¿Os gusta más el libro físico y el libro en papel? Creo que las dos opciones tienen Los sus románticos. ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, con el Kindle pues puedes llevar encima pues, 200 libros. Claro, claro. O sea, igual que la librería esta puede salir con 200 libros en el brazo, pero lo puedes llevar Los que te quepan, en claro. Kindle, claro. Entonces yo te quería preguntar a ti, ahora la pregunta es para ti. ¿Tú cómo te sentirías? Esto es ya lo ven ustedes, esto es libertad absoluta, Libertad. esto es agua. Esto es el Esto es directo agua, de la, tele, ¿eh? la Sí. televisión, sí, sí. O sea, tú has escrito muchos libros, ya llevas por el cuarto, vas a presentar Bueno, el cuarto libro, ¿verdad? sí. Entonces, imagínate que te encuentras tu propio libro en un banco del parque. Pensaba que ibas a decir en una papelera, ¿no? En una papelera que alguien lo ha dejado sin querer. Para que alguien lo Pues encuentre. no sé si lo no. rescataría, quizás sí que lo rescatase o no, quién sabe, ¿no? Bueno, perdona, sigue. No, pero quiero ¿Qué decir... haría? Sí, me pasara ¿cómo como a te Dragó. sentirías tú? Que alguien haya querido tanto tu libro como para dejarlo por allí a la intemperie. No, no queda muy Como bien eso. recomendárselo a otra persona. Como recomendárselo, ¿no? Claro, o sea, Sí. que lo deja y es capaz de, que aunque le ha costado dinero, recomendárselo a otra persona. Ujú. Hombre, pues a mí me gustaría mucho, de hecho cuando, pues mis lectores son pocos, pero cuando de vez en cuando, como el otro día que recibí un mail de Lugo, de una chica que había comprado uno de mis libros, Misogénesis, y me decía que quería enviármelo de vuelta para que yo se lo firmara y que yo se lo volviera a enviar, y además quería una copia para su hermana, pues hombre, eso yo creo que es lo único por lo que merece la pena escribir, ¿no? Es decir, yo creo que el trabajo de escribir es muy cansado, es una cosa horrible realmente, o sea, es decir, es un trabajo duro, porque es un trabajo mental muy exhaustivo, y aunque, bueno, uno escribe porque es escritor y punto, y tiene esa manía, pero obviamente le gusta que le digan, oye, pues me ha gustado, me ha entretenido, no me ha apasionado ni esas cosas, pero me ha entretenido y he pasado un buen rato. Entonces, pues la verdad es que bien, me gusta, sí, me gustaría un montón, la verdad es que me parecía una cosa súper curiosa, ¿no? Siempre que fuera con una dedicatoria, porque si está sin dedicatoria quizás podría pensar que es que lo hayan... Alguien se lo ha dejado, ¿no? Sí, se le ha caído y entonces, bueno. Claro. Pues como ven, amigos, ahora somos nosotros los que hacemos la entrevista. Entonces, Sí, bueno, nos dicen que ya queda poco tiempo porque tenemos que pasar al plato fuerte del programa de hoy, pero no Sí, hay ningún nada. problema. pues nada, eso, muchísimas gracias por dejarnos dar pues este testimonio, ¿no? Pues, de nuestro trabajo que queremos hacer y esperemos que salga muy bien. Pues oye, encantado de que hayáis estado aquí. De hecho, cuando tengáis ya el documental hecho, emitiremos algunas imágenes para que todos ustedes lo vean. Y bueno, pues ahora les dejamos con Javier Sierra con más misterio todavía. Si el book crossing ya les ha dejado
boquiabiertos, esto ya les va a dejar patidifusos absolutamente. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, lo prometido es deuda, con nada más y nada menos que Javier Sierra. Hola Javier, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Para nosotros es un placer que estés aquí. Bueno, tener la oportunidad de tertuliar sobre literatura y enigmas y además hacerlo con telespectadores que participarán también con nosotros es un placer, claro. Claro. Sonia me ha dicho bastantes veces que, oye, no hagas siempre la misma pregunta, no hagas siempre la misma pregunta, porque está. Pero claro, yo es que creo que en un programa, bueno, en el que se tratan temas que tienen que ver pues con la gente joven, con la vocación, cuando la gente empieza a escribir, pues bueno, creo que es una pregunta, como siempre digo, de obligado cumplimiento. Es más, cuando tú empezaste muy joven, ¿no? Es decir, tenías un programa propio, atención, esto es algo increíble, tenía un programa propio de radio que él mismo conducía con 12 años. Y bueno, luego con 18 años también estabas en el consejo asesor de Más Allá de la Ciencia, fuiste uno de los fundadores de Año Cero. ¿Cómo empieza todo eso? Es decir, ¿cómo empieza a bullir en Javier Sierra esas ganas de querer contar al mundo todo lo que pasaba por su cabeza? Pues mira, estoy encontrando respuesta a esa pregunta gracias a la genética, porque yo tengo un niño de 6 años en el que me veo reflejado, porque tiene eso que yo creo que tenía cuando cumplí esa edad, que es vocación de contar. Yo veo a mi hijo reunirse con sus amigos y contarles una historia y preguntarme cosas que luego veo que está transmitiendo a los demás, ¿no? De alguna manera yo creo que hay personas que tienen ese, digamos, vienen con ese hardware de serie, ¿verdad? Y lo comparten con los otros. Y yo empecé, es verdad, imaginando periódicos y revistas cuando tenía pues 10, 11, 12 años, los dibujaba, escribía y distribuía el texto en columnas, hacía las caricaturas de los columnistas que me inventaba, en fin, hacía todas esas cosas que veía en las revistas y periódicos que mis padres dejaban por casa. A partir de ahí salté al mundo de la radio casi por azar, de la radio profesional. Fue para sustituir a una locutora que hacía un programa infantil los sábados por la mañana y que yo creo que estaba ya un poco cansada, era una locutora ya mayor, de hacer programas infantiles, así que en cuanto encontró un chico jovencito de 11, 12 años que se desenvolvía bien delante del micrófono, le dejó, ¿no? Le pasó el testigo y ahí realmente me bregué en la comunicación oral, ¿no? Pero pronto descubrí que el buen ejercicio de la comunicación consiste en manejarse en los distintos registros que tiene la comunicación. Hay que contar cosas en sus dosis en radio, hay que saber contar esas cosas en distintas dosis en televisión, en un artículo periodístico o en una novela. Y he probado todo y en todo me siento a gusto. Claro, además, eso digamos que es la pasión por transmitir o por escribir, ¿no? Pero esa pasión por el misterio... Bueno, yo creo que hay pocas cosas tan seductoras como un buen misterio, ¿no? Como un buen relato de misterio. También hay una razón que creo que es muy importante en por qué yo me incliné hacia ese tipo de historias y no, por ejemplo, hacia la novela negra, claro, o la novela erótica, que también es muy atractiva. Claro. Bueno, me incliné por el misterio, yo siempre digo que porque nací en Teruel, ¿no? Teruel es una ciudad pequeña. Ahora mismo. Claro, pues es una ciudad pequeña, histórica, de grandes nieblas, de inviernos oscuros, yo recuerdo, de callejuelas estrechas, de luz macilenta en las farolas que de repente iluminan, pues no sé, una torre mudéjar llena de grafismos que evocan cosas. Bueno, pues todo eso permeabilizó la mente de ese niño que nació en aquella ciudad y que descubrió que podía ejercer una gran fascinación contando historias, por ejemplo, de brujas, ¿no? Teruel es una ciudad con muchas historias de brujería, como todo Aragón en general, claro, ¿no? Todo lo que tuviera que ver
pues eso, con el diablo, con brujas, con desapariciones misteriosas. Después ya llegaron los ovnis y otro tipo de complicaciones, Claro, ¿no? claro. Pues todo eso me fue fascinando, fue aderezando mis primeros relatos. Yo guardo todo lo que he escrito y en mis cuentos de los 8 años y de los 9 son cuentos que tienen que ver con estas cosas ya, ¿no? Es decir, que lo que he hecho ha sido mantenerme firme con mi vocación, y lo que he descubierto cuando he llegado a este punto, digamos, de mi carrera y de mi trayectoria vital, es que sigo jugando a lo mismo que cuando tenía 8 años. Es decir, llevo 30 y tantos años jugando. Y eso, al final, creo que el receptor lo recibe bien, porque se divierte, porque se entretiene, porque se apasiona con lo mismo. Además, bueno, ustedes también saben, porque lo digo constantemente, yo también soy de Teruel, así que doy fe de lo que acaba de decir él, y les animo a todos ustedes a que vayan a visitarla, porque es una ciudad realmente plagada de misterio. Otra cosa interesante también es que, además de todo eso, yo creo que todo es como un cóctel explosivo, ¿no? Es decir, aparte de esas fascinaciones tuyas o de esos hobbies, ¿no? O de ese interés que tú tenías, también, por otro lado, existe esa mirada distinta, observadora, ese ojo crítico que tú tienes. Y recuerdo, hace unos meses se celebró en Madrid un evento que se llamaba Impulsa Literatura, que era, bueno, el germen de lo que ha sido este programa de televisión, y bueno, el hotel se llamaba Hotel El Coloso. Esto Javier no lo sabe, se lo cuento ahora. Y bueno, pues mientras la gente hablaba, la gente iba de aquí para allá, antes de empezar la conferencia, Javier estaba escribiendo algo en una esquina, movía las letras, bueno, algo estaba haciendo, cambiaba los papeles de sitio, bueno, nadie le dio importancia, y cuando Javier se fue, un amigo viene y dice: atención a lo que hay aquí escrito. Bueno, el nombre era El Coloso, y él había hecho un juego de letras y que daban, pues en fin, un significado distinto. Distintas. Sí, era una combinación, no recuerdo ahora mismo qué era, pero era muy curioso. Y una vez también colgaste en Twitter una foto que a mí me dejó bastante fascinado, que descubriste un súcubo en la Catedral de Teruel. Ajá. Una cosa también, Sí. ¿no? bastante curiosa. Por eso digo lo de la el mirada. ojo, la mirada distinta, el ser observador, incluso ya digo, hasta eso es una anécdota, pero hasta en esas pequeñas cosas, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la clave de cualquier escritor, y precisamente su mayor tesoro, y lo que diferencia a unos autores de otros es precisamente dónde ponen su mirada y qué es lo que les llama la atención del mundo que les rodea. A mí siempre me ha llamado la atención que vivimos rodeados de símbolos, están por todas partes, y que muy pocas veces nos preguntamos cuál es su alcance, qué significan. Mira, por ejemplo, yo llevo en la solapa este símbolo, ¿no? Esto es un símbolo hindú. Seguramente muchos espectadores lo habrán visto, pero dirán, bah, pues lleva un pin y no pasa nada. Bueno, esto no es un pin cualquiera, esto es un on. El on es un ejercicio tanto geométrico como vocal, como gráfico, para dominar la energía que tienes a tu alrededor, ¿no? Bueno, ahora saca tú la conclusión que tú quieras, ¿no? Pero, Claro. pero es importante prestar atención a los símbolos. Los hay por todas partes. ¿Piensas como, por ejemplo, pensaba Jung, que el ser humano tiene un cerebro, digamos, arquetípico, y que muchos símbolos tienden a relacionarse porque, digamos que... Sin duda, pero es que algunos de estos símbolos los tenemos Aquí. con nosotros continuamente, ¿no? Podemos coger un billete de 5 euros, nos fijamos en la bandera de la Unión Europea, no hace falta coger un billete de 5 euros, todos la tenemos en mente, ¿no? Sí. Es un círculo de 12 estrellas. Cuando empezó la Unión Europea, cuando empezó todo este tinglao en el que estamos metidos, pensábamos que las 12 estrellas remitían a los 12 países miembros de la Unión, después fueron 17, después nos hemos convertido en muchos más. Pero las 12 estrellas han seguido inamovibles, no se han sumado nuevas estrellas a la bandera. ¿Por qué? Bueno, porque esa bandera en realidad no representó nunca a 12 países.
En realidad tiene que ver con una visión del Apocalipsis en el que cuenta San Juan que aparecerá al final de los tiempos una virgen con una corona de 12 estrellas sobre la cabeza, y esa visión de la corona de 12 estrellas es la que inspira al creador de la bandera europea a proponer eso como símbolo de la unión. Bueno, es un símbolo apocalíptico. Y lo tenemos en los bolsillos, en todos los bolsillos con este tipo de billetes, y son los símbolos que adornan nuestras instituciones. Y que nadie se habría parado a pensar. Pero yo, desde luego, no. Claro, pero es interesante porque fíjate, ¿por qué se elige este símbolo? En realidad es un engaño, vamos a decir, o una estrategia para tener un símbolo cristiano en una unión de países donde hay que tener cuidado, porque siempre, digamos que ha estado ahí la sombra de que Turquía pudiera unirse, y Turquía no es un país cristiano. Luego, utilizar como símbolo de la Unión Europea una bandera con una cruz hubiera sido como muy agresivo. Hay países con banderas con cruces, es decir, el Reino Unido, sin ir más lejos, o los países nórdicos tienen todos cruces en su bandera, pero se optó por esto más sutil. En realidad está vinculado a la Virgen, al Apocalipsis, pero la Virgen es muy importante en Europa. Todas las grandes catedrales góticas europeas están dedicadas a la Virgen. Hubo una intencionalidad que, por desgracia, no nos la han explicado en los grandes medios de comunicación, y la gente se pierde ese significado. Mi mirada se fija en ello, rastrea cuál es el origen, quién diseñó esa bandera, y de ahí surge una historia maravillosa. Pues fíjate que es muy curioso, porque en el anterior programa, el que le dedicamos a David Jiménez, yo pregunté que si un escritor realmente nace o se hace. Él más bien sostenía, o la conclusión que sacamos, o saqué yo, fue que sí, que al final, o sea, uno lee, se instruye, aprende a escribir y se termina haciendo. Pero por lo que tú comentas ahora mismo, creo que tú eres más de la opinión de que no nace, ¿no? Porque esa mirada observadora, o sea, esa inquietud, o sea, tienes que nacer con ella. Mira, yo creo que los escritores realmente se hacen más que nacen, pero se hacen en circunstancias muy determinadas. Hubo una época, que es la que a mí me tocó vivir, que fue especialmente fértil a la hora de proporcionar creadores. Hay una gran cantidad de escritores de mi generación, unos años mayores o unos años más jóvenes, pero que beben de un tiempo en el que no había tanta tele. Es decir, teníamos 2 canales de televisión, y uno veía de repente en esos canales de televisión a Carl Sagan explicándote los secretos del universo en esa serie fabulosa que se llamaba Cosmos. O veía a Félix Rodríguez de la Fuente viendo El hombre y la tierra, y de repente el resto de la semana pues no veía la tele, pero tenía necesidad de más historias. Si uno no las encontraba, tiendes a crearlas, y ahí está la clave del creador. Es decir, cuando tú no encuentras la historia que te satisface, escribes tú, o dibujas tú, o imaginas tú esa historia que sí que realmente te llena, ¿no? Y eso es lo que a mí me llevó a escribir el tipo de novelas que yo escribo. Yo leí El 8 de Catherine Neville, que seguro que muchos espectadores habrán leído y me fascinó en su momento, o grandes novelas de enigmas históricos, no sé, El nombre de la rosa de Umberto Eco, que me impactaron profundamente. Pero ¿cuántos nombres de la rosa hay? Muy pocos. De repente te quedas con hambre, quieres más, y como no lo encuentras, dices, bueno, pues tendré que escribirlo, y ahí te lanzas. Bueno, esto está interesantísimo, y vamos a pasar ahora, bueno, son cosas, hay que bajar un poco al mundo terreno. Vamos a pasar a publicidad, que también tiene su propia simbología, y volvemos enseguida. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez en este interesantísimo programa con Javier Sierra y con Sonia. Yo quería hacer sobre todo hincapié en una pregunta que quizás, vamos, yo he leído muchas de tus entrevistas y yo creo que hasta ahora, no sé si te han preguntado, pero a mí me gusta mucho la filosofía, y yo creo que, por lo que he leído de ti, creo que eres una persona
que cree más en la, ¿no?, causalidad que en la casualidad. ¿Tienes alguna, aunque sé que esto se va un poco de lo normal y de un programa de literatura matiné, podríamos decir, realmente eres agnóstico, eres gnóstico, eres ateo? ¿Cuál crees que es el sentido de la vida? Bueno, ¿cuál es tu teoría? ¿Crees que esto es algo caótico? ¿Crees que este misterio que todo ser humano quiere encontrar es una necesidad de hallar algo que está ahí pero no podemos encontrar? Mira, mi palabra favorita no es una palabra castellana, es una palabra francesa que se utilizó mucho en el siglo XIII. Quizá yo es que soy muy de la tendencia de irme a la época de los trovadores, ¿no? Y es la palabra quête, la palabra búsqueda. A mí lo que me define realmente es ese término, ¿no? Yo soy el hombre que busca respuestas. No sabe si las va a encontrar. Y muchas veces, incluso si lo piensa racionalmente, debería convencerse de que no las va a encontrar. Pero es que lo importante no es encontrar, lo importante es buscar, porque es en ese camino, en ese proceso, donde, en fin, pasan las cosas, ¿no? Claro. Tú me preguntabas si yo creo en la casualidad o soy más bien de los que creen en que hay causas ocultas detrás de todo, ¿no? Yo soy de los que creen que hay causas. Creo que la casualidad lo único que hace es reflejar una ignorancia. Decimos que algo es casual cuando no sabemos comprender muy bien las conexiones que han ligado varios acontecimientos. Y digo esto porque si yo me pongo a examinar mi propia vida, yo he estado rodeado de ese tipo de casualidades, ¿no? Por ejemplo, la que me convirtió en escritor ocurrió en el año 91 y fue tremenda, fue impactante. Yo en esa época trabajaba en una revista mensual, en Año Cero, y publiqué un artículo en el que contaba experiencias de personas que había entrevistado, que habían entrado en una niebla conduciendo su vehículo de noche a altas horas de la madrugada, y al salir de la niebla estaban en una carretera distinta 30 kilómetros más allá o en dirección contraria en una misma autopista. En fin, daba juego para especular con este asunto tan Star Trek, pero tan físico también como son las teleportaciones, ¿no? Y al final de aquella historia yo contaba un relato que había sacado de una revista mexicana que tenía en una de mis fichas, que hablaba de una monja española llamada Sor María Jesús de Ágreda, que decían que se había teleportado en 500 ocasiones a América y había convertido a los indígenas del suroeste de los Estados Unidos. Bueno, yo cité aquello y al cabo de pocos días de publicarse aquel artículo, buscando otra historia para el siguiente texto, me pierdo en medio de una niebla tremenda y una nevada absoluta en la provincia de Soria, entre Soria y La Rioja, y termino llegando a un pueblo que se llama Ágreda. Claro, yo me quedo mirando aquel cartel en medio de la nevada, casi puedo visualizarlo, y digo, Ágreda. Digo, ¿no tendrá que ver esto con esa monja que yo he citado en este artículo? ¿Cómo he sido tan torpe de no darme cuenta de que en el siglo XVII, que es la época de esta monja, cuando alguien se llama Sor María de Ágreda, en realidad está dando su gentilicio, su punto de origen? Ese de Ágreda era un pueblo. Así que entro en el pueblo en busca de alguien que me ilumine, que me cuente si haya habido una monja famosa o no sé, o algo. El pueblo era un domingo por la mañana de Soria, de invierno, estaba vacío, no había nadie. Me pierdo dentro del pueblo y salgo por una carretera que está equivocada, pero que va a dar a un convento. Y delante de ese convento hay una estatua de una monja que dice: a la venerable madre Ágreda, con santo orgullo sus paisanos. Pero bueno, voy a llamar al convento a ver si es esta mujer la que yo cité en mi artículo sin querer. Efectivamente, fue la fundadora de ese convento. Y no solamente eso, sino que cuando me iba a ir del convento, la religiosa que me atendió me dice: oye, si quieres puedes ir a saludarla. Digo, ¿cómo que saludarla? Pero esta mujer no había muerto en 1665. Sí, pero está incorrupta en una urna de cristal. Fui a saludarla, evidentemente, y me quedé prendado de su historia. Al mes de esa coincidencia, entre comillas, mi director de entonces de la revista me envía a los Estados Unidos a cubrir un congreso. Era mi primer viaje internacional como periodista. Y
me manda justo a la región en la que se aparecía la Dama Azul, que es como llamaban a esta monja de clausura que tenía ese don, que era el don de la ¿Qué era? bilocación. ¿Por qué zona? Por Tucson, en Arizona, pues ella se aparecía entre Arizona, Nuevo México y Texas, y claro, con todo aquello, yo ya empecé a descreer en la casualidad Claro. y a creer que había algún hilo que me estaba empujando, y la verdad es que me empujó a escribir mi primera novela, La Dama Azul, La Dama Azul. Y de alguna manera esa cadena de acontecimientos es lo que hoy me ha traído con vosotros a charlar, ¿no? Claro. De hecho, a colación de lo que has dicho de La Dama Azul, yo diferenciaría dos etapas. Eso lo hemos hablado antes. Creo que hay un salto con La Cena Secreta. Es decir, creo que bueno, todas las novelas tienen, todas las tuyas tienen un punto de misterio, pero creo que con La Cena Secreta se rompe ya, digamos, esa primera temporada o esa primera, digamos, parte, y empiezan novelas de misterio, pero mucho más agresivas en el sentido en el que el suspense, la intriga es muchísimo mayor. Y bueno, prueba de ello es que en marzo de 2006, ¿no? Esto hay que decirlo, eres el único autor español, ¿no?, que ha estado en el top 10 de New York Times, ¿no?, de los libros más vendidos del mundo. Sí, lo que se produce con La Cena Secreta es una internacionalización de mis tramas, ¿no? Es decir, hasta ese momento mis libros habían tenido alguna traducción en francés, por ejemplo, o en italiano, pero no habían dado el gran salto, digamos, internacional, y sobre todo no habían penetrado en los países de habla inglesa, que son al final la referencia de 3/4 partes del planeta, ¿no? Eso se produce con La Cena Secreta con gran éxito, y hace que de repente esos mismos editores internacionales se fijen en mis novelas anteriores y descubren que hay, en fin, una línea compacta de trabajo, ¿no? Esa línea compacta yo creo que se resume de una manera muy sencilla, y es que mis novelas no solamente son novelas escritas con la intención de entretener, que también, por supuesto, sino con la intención de descubrir al lector facetas de nuestra historia, o de nuestro presente, o incluso de la ciencia que le han pasado desapercibidas, y sobre todo convertirles también en buscadores, ¿no? en perseguidores de esa quête que hablábamos hace unos minutos. Bueno, digamos que ese es el espíritu que alienta mi obra, y en cada novela, cuando yo voy a escribirlo, cuando tomo mis primeras notas, siempre me planteo qué pregunta voy a intentar resolver, ¿no? Si no hay pregunta, no hay novela. Esto es, en mi caso, así de sencillo. Si no hay pregunta, no hay novela. Yo voy a dar paso a Sonia, que es una gran conocedora de tu obra, y porque además tiene unas preguntas muy interesantes, así que adelante. Yo también puedo intervenir alguna vez, pero... Bueno, yo me voy a remontar un poquito más atrás a La Dama Azul, y me estoy refiriendo a la España extraña. Ajá. Casi le llamo la España rara, ¿ves? Ya me lo has metido en la cabeza, la España extraña. Iba a formar parte de una trilogía, ¿verdad? Es un libro que, bueno, tengo aquí apuntado que creo que es de tu página precisamente oficial. La consideráis como la guía Michelin de los principales misterios del país, ¿verdad? Sí, ese fue un libro, fíjate, que yo escribí. Yo creo que es el libro que he escrito con una intención más egoísta, ¿no? Y es que en esa época, sigo haciéndolo, yo recorría España en coche, y siempre me preguntaba, cuando cruzaba por un pueblo, por aquello de la mirada que hablábamos antes, en este pueblo tiene que haber algún misterio, tiene que haber algo raro. Así que decidí construir, junto con Jesús Callejo, una especie de guía que sirviera para esos viajes, y que cada vez que yo decidiera recorrer, no sé, Andalucía o Extremadura o Cantabria o Galicia o Aragón, pues supiera los puntos clave donde hay algo que merece la pena ser visto, ¿no? Claro. Bueno, escribimos La España extraña con esa intención, la llenamos de mapas, de referencias a museos curiosos, a colecciones particulares singulares, ¿no? Tanto de arqueología como de arte, como de, en fin, de literatura incluso, pero siempre con punto de misterio. Y la verdad es que se convirtió en un pequeño libro de referencia, yo creo que para una generación, ¿no? El libro se publica en el 97, Sí. un año antes que La Dama Azul.
y después ha sufrido revisiones y actualizaciones y se sigue imprimiendo todavía hoy. Bueno, de hecho, creo que la historia continuará, ¿no? Como Sí. me comentabas antes, cuando haya tiempo, lo Sí, mismo... es verdad, porque fíjate, tú decías que era parte de una trilogía, es verdad que nació como tal. Ese primer libro estaba dedicado a los misterios celestes, es decir, todo aquello que hubiera sido visto en los cielos o estaba vinculado también con los cielos en sentido metafísico, ¿no? Pues una aparición de la Virgen o una cosa por el estilo. Luego había otra parte que queríamos dedicarla, y no se ha escrito, a los misterios terrestres. Hay muchas historias de tesoros escondidos, de luces extrañas que habitan dentro de cuevas y que creen que son de duendes o manifestaciones de espíritus. Bueno, pues todas esas cosas irían a formar parte de ese segundo tomo. Y un tercer tomo que estaría dedicado al agua, a todo lo que está vinculado a lagos, ríos, tradiciones populares vinculadas con desembocaduras, estuarios, en fin, todo lo vinculado al mar y al agua, que es mucho. Me quedé con los celestes en ese volumen de La España extraña, donde encontramos cosas maravillosas. Alex, el escudo de Teruel, por ejemplo, ahora que hablábamos de Teruel, sí. El escudo de Teruel es un escudo en el que se ve un toro con una estrella encima, una estrella que se movía, dice la crónica del siglo XII, encima del toro, sobre una muela, sobre una montaña truncada. Eso no era un meteorito, no era el Meteosat. Además, tras la famosa batalla, ¿no?, en la que los toros se vuelven, ¿no?, contra los propios que los sueltan, ¿no? Pero es un fenómeno celeste que hoy llamaríamos ovni, ¿no? Pero es que ese mismo fenómeno de las luces extrañas en los cielos que determinan batallas, por ejemplo, lo encontramos en Cuenca. En el escudo de Cuenca, el escudo es un cáliz, un cuenco, con una estrella encima. Y remite a una aparición también del siglo XII de una luz que, en fin, llega a determinar el curso de una batalla. Muchas señoras de la luz, o sea, vírgenes dedicadas a la luz o advocaciones de la luz están vinculadas a ese mismo tipo de cosas. El puerto de la luz de Gran Canaria está vinculado a apariciones de luces extrañas con la llegada de los españoles en el siglo XV-XVI, que veían esas cosas raras circulando alrededor del perímetro costero. Estamos rodeados de cosas así. E incluso en Extremadura, yo recuerdo que hay un santuario que se llama la Virgen de Tentudía, que tiene que ver con una leyenda que dice que en una batalla de moros y cristianos, los cristianos, viendo que se hacía de noche, imploraron a la divinidad que detuviese el sol para que pudieran seguir masacrando a los moros. Claro. Y llamaron a aquello la batalla de Detente un día. Y de ahí el nombre de Tentudía, que hoy es el nombre que aparece en los mapas. Es decir, que hasta en la propia etimología de los lugares hay misterios. Sí. Bueno, pues seguiremos hablando con Javier Sierra después de publicidad. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta, así que, Sonia, ¿te han dejado a mitad? Bueno, pues yo suelo preguntaros casi siempre a los escritores por lugares recomendables, porque como sé que casi todos o todos sois muy viajeros, hablando de tu novela La España extraña, recomiéndanos pues 3 sitios que haya que ir y sobre todo porque sea interesante algún misterio, dejarnos con la miel en los labios que haya que ir a ver a descubrir. ¿De España? Sí. Bueno, hay muchísimos sitios, ¿no? Pero quizá yo recomendaría mucho el monasterio de San Lorenzo del Escorial y especialmente, más allá de ver, en fin, el monasterio, la cripta de los reyes y todo el paseo que haces por dentro del monasterio, sobre todo la iglesia. La iglesia tiene un montón de claves esotéricas que inyectó allí Juan de Herrera de una manera increíble. Sus dimensiones son las dimensiones, la de la nave principal del Arca de Noé, por ejemplo, las dimensiones bíblicas del Arca. En su iconografía, especialmente en la iconografía de la bóveda que aparece nada más cruzar la puerta de la basílica, está la piedra cúbica, que es la obsesión de los grandes canteros y después de los masones. Todo está ahí y hay un programa iconográfico que merece la pena ser seguido.
Otro lugar que a mí me fascina particularmente en la península ibérica es la Alhambra de Granada. Fíjate que voy a sitios fáciles, ¿eh? No estoy mandando a gente a sitios muy inaccesibles. A pueblos extraños. Eso es. En la Alhambra hay muchas cosas que merece la pena ser vistas, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, toda la yesería geométrica de la Alhambra, que tiene que ver con cálculos matemáticos asombrosos que tenían aquella gente, ¿no? Cálculos que luego se perdieron en el curso de los siglos posteriores, durante los años, entre comillas, oscuros de la Edad Media, y que aquella gente dominaba porque eran grandes observadores de la arquitectura, exacto, de la arquitectura natural, ¿no? Y quizá por llevar digamos, el agua a mi molino, otro lugar que es impagable y que hay que visitar y que está lleno de misterios, aunque no lo parezca, digamos, a primeras, es el Museo del Prado de Madrid. El Museo del Prado, que es el eje de mi último libro, del Maestro del Prado, contiene algunas obras pictóricas que no fueron pintadas nunca para decorar una estancia, para hacer bonito. Nunca fueron pensadas con esa visión del arte que tenemos hoy, ¿no? Que es una visión como muy volcada hacia el exterior. Eran en realidad auténticos diseños para permitir que el alma de quien las contemplara pudiera asomarse al más allá. O sea, un arte... como la Gloria de Tiziano, por ejemplo. Bueno, la Gloria de Tiziano es un cuadro que pinta Tiziano en 1551 por encargo de Carlos V, del emperador. Carlos V se lo lleva a su exilio en Yuste. En él lo que se ve es una representación de los principales personajes de la tradición cristiana pidiendo permiso a la Santísima Trinidad para entrar en los cielos, y entre ellos está Carlos V, su esposa Isabel de Portugal, su madre Juana de Castilla, Juana la Loca, su hijo Felipe II, pero no como familia real española, sino como almas. No tienen ningún atributo real, no tienen armadura, ni trajes suntuosos, ni coronas, ni nada por el estilo, sino que están cubiertos con sábanas, solamente sábanas. Ellos están desnudos debajo de esas sábanas, pidiendo permiso para entrar en el más allá. Cuando uno sabe que Carlos V pasa los últimos 3 años de su vida meditando diariamente delante de esa pintura, viéndose a sí mismo muerto, camino de la gloria, camino del más allá, sabes que aquel cuadro no es un cuadro normal. Cuando uno descubre que en el Panteón de los Reyes del Escorial, que hablábamos hace un minuto, está enterrado Carlos V envuelto en una sábana blanca, como la que aparece en esa pintura, cierras un círculo extraño en el que comprendes que esa pintura es mucho más. Cuando uno descubre que su hijo, Felipe II, muere delante del Jardín de las Delicias, porque cree que esa pintura del Bosco también le va a servir de puerta para que su alma encuentre el camino hacia el más allá. También era muy místico. Exacto, pues ahí empiezas a ver que hubo una generación, una dinastía de reyes que no entendía el arte como hoy lo entendemos en el siglo XXI, que no colgaban cuadros en sus estancias para tapar las paredes, que en realidad lo que estaban abriendo eran ventanas a otros universos. Precisamente, ya para acabar, me gustaría hacer una alusión a tu último libro, El Maestro del Prado, que te pido mil disculpas, no lo he terminado de leer, pero es que precisamente sí lo he empezado a leer y bueno, es una maravilla y nos gustaría que nos cuentes un poco. Yo me quedo con una frase del maestro Fauvel, que es uno de los protagonistas, claro, que es el Maestro del Prado, que dice que el arte solo funciona cuando maravilla. Y es absolutamente cierto y da, digamos, pues unas pautas, habla de ciertas obras, como una de ellas era la Gloria de Tiziano, habla de autores como el Bosco y más autores, y pues pone un poco la miel en los labios del lector, no solamente para que vayas y mires, sino para que te inquiete realmente los misterios. Cuéntanos un poco. Bueno, lo que he hecho ha sido ponerme en el lado del pintor más que en el lado del que contempla el cuadro, ¿no? Eras aprendiz ahí. Sí, un poco sí, pero fíjate, Sonia, hay una cosa muy importante. A nosotros nos enseñan a mirar un cuadro del Prado o de cualquier otro museo desde una perspectiva muy superficial.
Nos enseñan que es un cuadro que pintó tal artista en tal año, pertenecía a esta escuela pictórica, tuvo estas influencias, el cuadro está pintado sobre madera, sobre tabla o sobre lienzo, se utilizaron tales o cuales pigmentos y se nos da una explicación maravillosa de la época histórica, el palacio en el que estuvo y poco más. ¿Y qué pasa con la intención del artista? ¿Cómo es que nadie en esa crítica artística se pregunta para qué se pintó ese cuadro? ¿Qué función cumplía? Bueno, pues lo que he hecho ha sido ponerme en ese lado, en el para qué, y de repente he descubierto que algunos, no todos, pero sí algunos grandes maestros, Tiziano, Bruegel, el Bosco, Botticelli, tantos otros, pintaban con una intencionalidad que está más conectada con lo sobrenatural que con lo natural. Y ese descubrimiento es tremendo, porque de repente te asomas a esas pinturas hoy y las ves ya con otra mirada. Volvemos al principio de nuestra conversación. Sí, porque además es absolutamente cierto lo que él dice ahí. Además se apunta, al final hay como un pequeño índice con las fuentes para que se contrasten. O sea, hay poco de invención, digamos que simplemente pones un poco la trama o el hilo conductor, pero que bueno, es todo pero cierto, mira, ¿no? Eso también es una lección importante desde el punto de vista creativo, ¿no? Yo sabía que si escribía un tratado de arte, el tratado de arte iba a tener un impacto menor en el lector, porque nuestro cerebro no está muy acostumbrado a procesar grandes cantidades de información. En cambio, si lo convertía en un relato, llegaba a mucha más gente, porque nuestro cerebro sí que está preparado para disfrutar y empatizar con los relatos. Cuando tú cuentas algo en clave de relato, llega y se transmite. Es lo que hicieron nuestros antiguos cuando inventaron los mitos. Los mitos en realidad son historias grandilocuentes de romances, desencuentros, combates, ataques entre dioses, que no son sino metáforas del mundo que ellos veían, de la naturaleza que ellos no entendían, y para transmitir lo que aprendían con sus capacidades de observación a sus descendientes, inventaban un mito, le ponían nombre y apellidos a esas fuerzas, las relacionaban entre sí y las contaban de generación en generación al calor de una lumbre, convirtiéndose en el germen de lo que hoy es, pues, nuestra tradición literaria. Me lo estás poniendo en bandeja para preguntarte una cosa que no te ha preguntado Alejandro. Sé que precisamente con La Cena Secreta tuviste propuestas de productoras estadounidenses para llevarla al cine. Supongo que alguna vez se te ha tenido que pasar por la cabeza llevar al cine todas estas... Bueno, llegará, pero seguramente tendrá que ser George Clooney, ¿no? el que haga esto. No, fíjate. En Valencia hace Oye, poco, pues ¿no? tenéis Sí, un parecido, ¿eh? Bromeo, pero no tanto, porque hay dos Hollywood en realidad, ¿no? Está el Hollywood de la industria del entretenimiento, que hace las grandes películas de superhéroes, de acción, etcétera, que están muy bien, pero que al final responden a unos clichés muy estudiados, muy determinados. Y luego está ese otro Hollywood que se fija en las grandes historias y las lleva al cine, ¿no? Digo Clooney porque en estas fechas se ha estrenado The Monuments Men, que es una película que tiene que ver con el expolio nazi de las grandes obras de arte, y que en sí es una historia poco conocida de la Segunda Guerra Mundial, y que Clooney rescata, produce y dirige de una manera magistral, ¿no? Bueno, pues yo necesito a alguien con esa sensibilidad, y esa sensibilidad todavía no ha llegado. Llegará. Yo creo que llegará. O sea, que eres exigente hasta para esto, ¿no? Hay que serlo, porque al final tú sabes que lo que escribes, igual que lo que filmas, igual que este programa, queda. Claro, y por lo tanto tienes que lleva tener tu un sello. Exacto, tienes que tener un nivel de exigencia que sea coherente con tu trayectoria, ni más ni menos. Claro. Pues nada, Javier, yo te iba a preguntar una cosa que, o sea, tenía que ver más con el ángel perdido. ¿Cómo surge la idea de ese libro? Es decir, a mí es el que más me ha gustado de todos, ¿no? Bueno, en realidad El Ángel Perdido es una novela de intriga que arranca en Santiago de Compostela y termina en el Monte Ararat, y que tiene que ver con una preocupación muy singular. La pregunta que a mí me guía para esa novela es la de por qué en todas las culturas, en todas las latitudes, en todas las tradiciones, siempre hay un miedo al fin del mundo, y siempre hay una historia de destrucción de la humanidad, de unos pocos que se salvan y que reinician otra vez la existencia de nuestra especie.
Existen hasta 240 versiones diferentes del mito del diluvio universal, desde Papúa Nueva Guinea, mucho antes de la llegada de los cristianos, hasta, por supuesto, a las tradiciones nórdicas, el África más profunda, y todo eso a mí me intrigaba y decidí escribir esa novela. Pero no es mi novela favorita. Yo, respondiendo a tu pregunta, te diría que con todas mis novelas sufro mucho porque quiero encajar muchos elementos y eso me obliga a una tensión mental cuando escribo muy notable, pero quizá con la que más he disfrutado ha sido con esta, con El Maestro del Prado, porque el protagonista soy yo. Cuento una cosa que me pasó realmente en 1990, cuando me encuentro con un señor dentro del museo que me explica cómo leer los cuadros, no cómo verlos, sino cómo leerlos. Y fue muy sencillo apelar a mis memorias, no tener que construir unas memorias falsas de protagonistas y verter ahí lo que tenía dentro, ¿no? Claro. Javier, ¿cuál sería el consejo que tú le darías, igual que hiciste en Impulsa, a las personas que empiezan a escribir ahora y sobre todo que empiezan a escribir novela? Bueno, simplemente que se hagan una pregunta, pero se la tienen que hacer muy seriamente, y no es una pregunta que tenga una respuesta Fácil. Ni fácil ni inmediata, es decir, no pensemos que me voy a hacer esa pregunta y ya sé la respuesta, hay que darse un tiempo. La pregunta es, ¿tengo algo que contar? ¿Tengo algo que contar? Si no hay algo que contar, ¿para qué voy a escribir? Y además algo que... Esa es la gran historia, ¿no? Y además algo que objetivamente sea válido, porque hay mucha gente que bueno, dice, tengo algo que contar, pero yo lo decía en un programa anterior, un poco bestia, porque yo soy un poco bestia, decía, hombre, claro, pero es que los mundos, cuando uno va a una editorial, dice, es que yo vengo a contarle mi mundo interior. Bueno, pero es que el mundo interior de Pepita Sánchez, aunque para ella o él sea increíble, no es nada raro, o sea, que sí, también un poco de objetividad, ¿no? Pero fíjate, eso es un tema delicado, porque ha habido grandes historias que las han contado personas absolutamente anónimas y que de repente han tenido una importancia porque el lector se ha visto reflejado en ellas, ¿no? Es decir, el diario de Ana Frank, por decir algo, pues hubiera pasado desapercibido para muchos si no hubiera habido el impulso de mucha gente que se sintió identificado con el sufrimiento de esa niña. Claro. En fin, que a veces la historia de alguien desconocido, de esa Pepita que tú decías, puede tener importancia. Esto es muy difícil de calibrar y por eso este mundo, el mundo de la literatura, es tan incierto, tan poco sometido a fórmulas. No hay una receta para escribir un bestseller, no la hay, no existe. Cuando yo escribo El Maestro del Prado, huyo deliberadamente de todas las recetas que yo las sé del bestseller. Es decir, aquí no hay un asesinato, no hay un ladrón que se lleva un cuadro del Museo del Prado. No hay nazis, pero fíjate, no hay un falsificador. O sea, yo huyo de todos esos tópicos, a mí no me interesa todo eso, todo ese fuego de artificio, a mí lo que me interesa es lo que tienen que contarme los cuadros. Y eso es anti-bestseller. Y sin embargo el libro ha sido un bestseller en España, ¿no? Ha tenido una aceptación tremenda. Yo creo que al final lo importante de un libro, y esto tiene que ver con esa pregunta de ¿tengo algo que contar?, es que lo que tenga que contar sea de verdad. Si de verdad es que tú te lo creas, no significa que sea objetivamente verdad, sino que tú estés implicado en eso. Si lo que tú tienes que contar no es de verdad o no es tu verdad, déjalo pasar. Claro, es decir, si alguien viene detrás de mí queriendo escribir libros como Javier Sierra, porque dice, no, es que Javier Sierra vende, voy a hacer un libro como Javier Sierra, claro, está condenado al fracaso, porque no es de verdad. No es de verdad. Pero si viene alguien con esa inquietud de quête, de búsqueda, y realmente está implicado en ello y pone toda la vida en juego para ello, es fundamental. exacto, entonces sale. Es que no hay otro secreto, si es que realmente no hay otro secreto, tan fácil y a la vez tan difícil como ese, ¿no? ¿Verdad? Claro, lo que pasa es que lo que estábamos comentando antes, sobre todo, digamos, que se ha pasado de una novela en los últimos 30, 40 años, quizá un poco más
de tipo, pues lo que decía antes, ¿no? La vida interior de Pepita Sánchez y sus tropelías en lo que sea, ¿no? A una novela que ahora, en fin, intenta descubrir, pues eso, misterios que no se han descubierto, o sea, cosas como más importantes, como de más calibre, porque sí que es cierto que no se ha pasado de esa novela costumbrista, ¿no? A esta novela más cinematográfica, también porque igual tenemos una cultura cinematográfica, ¿no? Es decir, Bueno, ¿no? eso influye mucho, pero también hay otra respuesta a eso. Y es que en el siglo XIX, cuando se escribían todos estos grandes novelones, por ejemplo, o en el XX también, a principios del XX, no existía Gran Hermano. No, pero es así de Es verdad, sencillo, es es decir, tu inquietud, ni las revistas del corazón, tu inquietud por la vida del otro, por lo que pasa en el dormitorio del vecino, por lo que pasa en una familia que vive enfrente de ti, se trasladaba a la novela y creaba pasión. Pero ahora esa pasión está, digamos que, satisfecha por lo que nos cuentan los medios de comunicación, especialmente la televisión y las revistas del colorín. Por lo tanto, la novela vuelve, y a mí eso me parece una buena noticia, vuelve a sus orígenes. ¿Cuáles son las primeras novelas de la humanidad? Las primeras novelas de la humanidad son la epopeya de Gilgamés, por ejemplo, que es la historia del rey Gilgamés que atraviesa el universo conocido para apelar a los dioses y que le den lo que ese rey no tiene, lo tiene todo, salvo una cosa, la inmortalidad. Bueno, pues es una quet, es una búsqueda, es el gran viaje de Gilgamés. ¿Qué es el Quijote? El Quijote también es una búsqueda. O sea, el Quijote, el ingenioso hidalgo, sale de una habitación llena de libros de caballerías para buscar la aventura real en el mundo real. Y hace un viaje, es una quet. ¿Qué hace Ulises? Ulises embarca en un viaje imposible y termina descubriendo que aquello que buscaba, qué curioso, es la gran revelación, estaba en el lugar de origen. Es más, estaba dentro de él. Yo creo que esas son las grandes historias. Es decir, el punto final es intentar, aunque creo que no lo vamos a descubrir nunca porque es la magia de la vida, pero intentar saber un poquito más, ¿no? De dónde venimos, ¿no? A dónde vamos y qué somos en definitiva, ¿no? Porque... Sin duda, son las tres grandes preguntas de la filosofía. Claro. Y son el eje, desde luego, de lo que yo escribo, sin lugar a dudas. Ese es mi combustible. Es increíble porque ahora, es decir, somos capaces de mandar un cohete a la Luna, somos capaces de, con un teléfono, ¿verdad?, llamar a una persona que está en Hong Kong, pero en cambio no sabemos esto. Bueno, lo que estamos haciendo ahora, bueno, en modo práctico sí, es decir, pero es decir, no, pero fíjate, esto se resume en dos palabras. Eso que sigue siendo igual en el quinto milenio antes de Cristo y en el tercer milenio después de Cristo, es lo inmutable. Claro, lo inmutable es esto, son las grandes preguntas, es saber qué nos pasa después de esta existencia. No solamente lo que hay después de la muerte, y qué hay antes de la vida. Es decir, cualquiera que haya tenido un hijo, cualquiera, a lo largo de la historia de la civilización humana, cualquiera, cuando tienes un retoño en brazos y empieza a tener sus apetencias, sus gustos, sus elecciones, etcétera, cualquiera se pregunta, bueno, ¿y este de dónde ha sacado todo esto? ¿Dónde estaba antes? ¿Cómo es que me ha llenado la vida como si siempre hubiera estado aquí y no ha estado aquí? ¿De dónde viene? Bueno, pues esas son las grandes preguntas, desde luego, que impulsan la gran literatura. No es literatura de misterio, es mucho más que eso. Mucho más. A mí me interesa muchísimo, por ejemplo, los países árabes. Creo que hay muchísimo misterio en ellos. Bueno, claro, pero te interesan porque tú eres árabe, es decir, porque en España tenemos mucha influencia de ellos, mucho más de lo que creemos reconocer en los nombres de los ríos o de algunas ciudades, ¿no? Tiene que ver con nuestra manera de contar historias. Fíjate que esta cosa tan española de las pequeñas ciudades, de sentarse en la puerta de la casa al atardecer, en los días de verano, a contarnos oye, pues cómo era la vida en la época de la abuela o de la bisabuela. Esto es muy español, pero es que es muy árabe. Muy árabe. O sea, es la tertulia del desierto, ¿no? Sí. Este programa es un eco de esa tertulia del desierto. Es decir, no sería concebible en otras latitudes, pero aquí sí, porque tenemos necesidad de expresarnos, de que llegue el beduino del fondo de las arenas y nos cuente su experiencia. Hoy el beduino viene vestido con americana y con ropas normales, pero sigue siendo un beduino. Javier, muchísimas gracias. Espero que nos sigas contando intrigas y sigas desvelando misterios. Y bueno, Sonia, también muchísimas gracias.
y bueno, a todos ustedes pues imagino que estarán con la boca abierta todavía, yo también, me lo han notado, estoy en estado todavía de conciencia alterada, pero les espero, ya me habré recuperado, en el siguiente programa de Impulso Literario. Muchas gracias a todos ustedes.